parece muy bien. Bueno, vamos a descansar un poco. Voy a hacer una breve síntesis brevísima de Trotsky, a ver si me sale bien. A ver. León Trotsky fue un tipo clave en la Revolución Rusa del 17, ¿no es cierto? Era casi, digamos, un socio de Lenin, ¿no es cierto? Es una relación muy especial entre el amo y el esclavo. Casi él lo dirigía a Lenin en cierto momento, ¿no? Bueno, un pensador, un intelectual, ¿no es cierto? Tuvo un rol fundamental durante la Revolución, conduciendo el Ejército Rojo, nada menos, y siendo canciller o ministro de Exteriores, digamos, de la Revolución. Hasta que se enfrenta con Stalin, ¿no es cierto? Por razones, me imagino que políticas, digamos, ideológicas, se enfrenta con Stalin y Trotsky, que era casi un soñador, diría yo. ¿Está bien dicho eso o no? Sí, un soñador, un idealista. Un idealista, digamos. Real. Fundador de una corriente llamada el trotskismo, digamos, ¿no es cierto? Que acaba de tener un éxito fantástico acá en la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, termina en México, exiliado, y allí hay una serie de atentados en su contra, que efectivamente Stalin lo mata, ¿no es cierto? Así es. Usando lo manda a matar. un par de agentes españoles, ¿no? Sí, a Ramón Mercader. Exactamente. En 1900, muerte que ocurre en 1940, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, muy bien. Es así. Esto es obviamente una apretadísima síntesis de la vida de un personaje muy interesante que es León Trotsky, ¿no es cierto? Bueno, ahora contame, ¿cómo se te ocurrió hacer una biografía del principio de la vida de Trotsky? Que es una cosa muy aventurera, digamos, pero que a mí lo que se me había ocurrido que eso podía tener interés, ¿no? Yo tenía un conocimiento vago sobre Trotsky, pero de alguna forma siempre me fascinó un poco su rivalidad con Stalin. Y como de Stalin se empezaron a conocer sus abusos en el poder, me llamó la atención por qué había tanto odio entre ambos. Entonces comencé a investigar un poco más y a medida que penetraba en los datos que existían sobre su vida, me di cuenta que su adolescencia y su juventud era un cofre maravilloso lleno de joyas para una novela. Estaba lleno de peripecias, de aventuras, de fugas cinematográficas. Yo dije, esto merece una novela. Y además no se había escrito mucho sobre ello. Más bien, las novelas que se escribieron, o las películas que se filmaron, se refieren a los últimos años, cuando he recibido como héroe en México. Entre los demás países los expulsaban de una manera muy cruel. Allí en México fue recibido como un héroe. Y bueno, su romance con Frida Kahlo, y cuando finalmente lo asesinan en México. Pero la primera parte, que es la parte que yo trato en esta novela, porque es una novela de iniciación, es bastante desconocida, pero que produce una emoción permanente. Yo disfruté escribiendo esta novela, y cuando iba contando lo que le pasaba a él en materia romántica, o en materia ideológica, o en materia de debates, o en sus viajes, o en sus encarcelamientos, las torturas, había momentos que yo me parecía que estaba reescribiendo La gesta del marrano, porque hay momentos de gran tensión, y otros momentos que me sentía como trabajando al estilo de Víctor Hugo, porque había mucha aventura detrás de todo eso. Y fundamentalmente te diría que lo que consigue una novela histórica que respeta los hechos, los datos, sobre los cuales la documentación coincide y que han sido respetados, es que logra llevar al lector hacia la parte humana del protagonista. La historia es muy seca, la historia es muy distante, muy objetiva. En cambio, en la novela uno penetra en la parte psicológica, las contradicciones. En el caso, Marcos, la parte, digamos, aventuresca, digamos, de los escapes, por ejemplo, de Siberia, de Trotsky en Siberia, son ciertas, digamos. Son ciertas y son cinematográficas. No, está documentado. 2 veces se escapó de Siberia. La primera vez ocurrió porque su esposa, Alexandra, ya tenía con ella 2 nenas, insistía que se tenía que ir, que era una pérdida terrible de tiempo que se quedara en Siberia. Pasó 4 años allí, había escrito mucho, él quería ser escritor, realmente quería ser escritor. Es uno de los argumentos que usa casi al final del libro, cuando Lenin lo quiere colocar como jefe del gabinete, y él no acepta. Y en realidad él quería ser escritor. Terminó siendo político, canciller, en fin, llegó a la paz con Alemania. Pero es un personaje fascinante, no hay duda, y sorprende su personaje romántico, digamos, prácticamente. Era romántico. Personaje romántico. Y yo no escatimo a hablar de sus romances, los 2 romances oficiales y los no oficiales que él tuvo. Fue un romántico y tenía una técnica muy especial para seducir a las mujeres. Él trataba de enterarse qué es lo que las mujeres preferían, cuáles eran las ideas que más les gustaba. Y entonces él se ponía en la vereda del frente. En vez de estar con ella de acuerdo y concederle la razón,
se ponía en la vereda de enfrente. Y como era muy inteligente, rápidamente encontraba argumentos para refutarla. Eso es el comienzo de su romance con Alexandra, que fue su primera esposa. Claro. Ella era marxista y entonces él comienza a desarrollar un caudal de argumentos antimarxistas, que todavía no lo conocía bien a Marx, pero su inteligencia le permitía desarrollar muchas racionalizaciones. Bueno, luego ese enfrentamiento generó la magia de que se empezaran a interesar uno por el otro, claro, y se acercaban. Entonces así ocurrió también con Lenin. Con Lenin había un respeto, una fascinación, porque parecía el líder sólido, bien informado, austero. Pero sin embargo Trotsky mantuvo una tensión con Lenin casi todo el tiempo. Y esto fue muy importante cuando lo juzga Stalin, después a Trotsky lo expulsa. Sí, claro. Porque Trotsky era un idealista que quería la democracia. Y por eso fue socialdemócrata la mayor parte de su juventud, hasta la toma del poder en la Unión Soviética. Era lo que se llamaba un menchevique, que después fue una palabra, sí, claro, demonizada. Sí, sí, sí. En cambio, los bolcheviques eran los que querían la dictadura del proletariado. Sí, Trotsky, sí, quería un socialismo democrático. Posiblemente la historia del mundo hubiese sido distinta, claro, si en vez de triunfar Stalin hubiese triunfado Trotsky, claro, pero posiblemente Trotsky no podía triunfar contra Stalin, porque sí, Stalin, sí, tenía mucha más, claro, yo diría, impureza, mucha mayor impudicia. Claro, decime, esta famosa idea que siempre hay en torno a Trotsky, la revolución permanente, digamos, ¿eso qué quería decir? La revolución permanente se ha dado en el campo tecnológico y científico. No, ahí se equivocó Trotsky, digamos. Claro, porque él tenía una idea distinta, adaptada a aquella época. La revolución permanente significaba que hay que seguir avanzando en todo el mundo hasta que el globo total, el planeta, se convierta en un lugar donde se restablece otra vez el paraíso. Claro, correcto. Pero lo que no esperaba él es que se produjeran los cambios que se han producido. Es decir, las clases empezaron a cambiar. Cuando, por ejemplo, Marx hablaba de la lucha de clases y hablaba del proletariado, y descalificaba al lumpenproletariat, ¿no?, el lumpenaje, bueno, estaba descalificando a un sector social que tiene mucha importancia actualmente con los indignados, con los desocupados, claro, que son el lumpenaje, que no tienen trabajo. Claro. Ahora, este episodio, esta controversia entre Trotsky y Stalin, lo hace salir, lo expulsan, digamos. Yo es más, yo leí historias alguna vez respecto de que llegaron a eliminarlo a Trotsky de las fotos. ¿Sí? Que no aparezca al lado de Stalin. Sí, que no aparezca. Incluso se empezó a... Bueno, lo dijo muy bien Sartre, dice, la historia puede cambiar, lo demuestran muy bien los historiadores. Claro, totalmente. Bueno, ahora, van cambiando el relato. El tipo termina en México, en los años 40, viviendo con Frida Kahlo. Bueno, tuvo un romance con Frida Kahlo. Correcto. No vivía con Frida Kahlo, estaba con su mujer, Natalia, pero tuvo un romance con Frida Kahlo. Pero Frida Kahlo tenía un magneto que atraía a todos los hombres y también a algunas mujeres, ¿no? Era una mujer muy seductora y muy erótica. El romance de ella con Trotsky dio motivo también a muchas novelas y muchas versiones, y también al gran enojo de Diego Rivera, que era el compañero, sí, claro, la pareja de Frida Kahlo. Obviamente. Pero esa parte yo no la toco, porque esa parte ya ha sido tratada en novelas y en cines. Pero para